Bueno, como verán, vengo ataviado como Bobby Jones. La verdad es que quería aportar algo diferente en Fórmula B hoy y he pensado, ¿qué pasaría si yo pegara golpes con palos antiguos? Esto es una práctica bastante común en España porque hay determinados clubs que celebran torneos de época. Y uno de ellos, el que yo recuerdo en este momento, este verano en el Club de Golf de Zarauz con motivo del centenario, con una altísima participación, como ven, con todos los jugadores vistiendo ropa de la época y con un participante muy especial, José María Olazábal, que no se quiso perder la oportunidad y que hizo estas declaraciones, estos comentarios sobre la sensación de jugar con este material. Desde luego es una experiencia muy bonita, yo creo que se tendría que hacer un poquito más a menudo, jugar con aquellos palos, con aquellas bolas, en un campo como este, Zarauz, que siempre decimos que es un campo corto, con los materiales de hoy en día, pero al final cuando juegas con estos materiales la verdad es que te das cuenta lo difícil que era jugar a golf entonces. Sin duda alguna, lo difícil que era jugar entonces. Y yo me planteé el reto. Y para ello le pedí a un muy buen amigo que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro. ¿Qué tal? La verdad, encantado de estar por venir. aquí con vosotros. Gabriel Sota, gran profesional de golf y uno de los mejores clubmakers de España y de Europa, nos ha traído este material antiguo, que tú además a ti te gusta mucho coleccionarlo, ¿no? Me has traído dos palos específicamente para pegar hoy, un hierro y un driver, ¿no? Te he traído un driver, MacGregor Tourney, tiene 9 grados de ángulo de cara, con una varilla Steve de acero. Y luego hemos traído también un hierro que es un Wilson, un Spade Massey, que es para alcanzar 125 yardas nada más. ¿Y el driver es más o menos de los años 60 por ahí? Sí, 1960. ¿Y el Spade? El otro, Spade Massey es de... Sí, el Spade Massey yo creo que es de antes de 1900. Vale. Y además me has traído una bola, que vemos aquí, que es una bola Penfold. Una bola Penfold que bueno, la hemos sacado hace un momento de aquí. O sea, que viene envuelta. Es que antiguamente las bolas venían en unidades, no se compraban ni docenas, ni se compraban 20 bolas, se vendían de una en una y era un verdadero tesoro. Y si la perdías, la verdad es que estabas perdiendo una fortuna. Eran carísimas. Un disgusto, Álvaro. Bien. Empezamos, si te parece, con el hierro. Muy bien. ¿Vale? Te colocas ahí un poquito... Sí. No vaya a ser que te pegue con el palo de hacerlo. Tendré cuidado. Me has dicho que se llama Spade Massey. Spade Massey. 37 grados. Sí. Vale. O sea, que equivaldría más o menos a lo que sería mi hierro 7, hierro 8 aproximadamente. Con los cuales yo vengo a hacer entre 135 y 150 metros. Lo primero que siento es que el palo es muy pesado, tiene un peso importante, la varilla es una varilla de hickory, de madera, y no tiene prácticamente grip, es un puño de cuero, y voy a pegar sin guante, porque en aquella época se jugaba sin guante. Pues la sensación ha sido buenísima. Muy buena, el sonido ha sido muy bonito. Magnífico. Perfecto. Muy bueno. ¿Qué distancia hemos hecho, José María? 123 metros total. ¿100? 23 metros. 123 de metros, carry, que son 115. unas 138, 139 yardas. O sea que hemos ido un poquito por encima de la distancia que he marcado. Muy bueno, Álvaro. Ha sido un buen swing. Bueno. Y ahora vamos a pegar el driver. Vamos a cambiar Evidentemente, con un driver de estas características, con un tamaño de cabeza aproximadamente de un híbrido actual, una maderita 5, la bola la ponemos un poquito más baja porque el punto dulce del palo está un poquito más en la parte baja. Hoy en día el punto dulce está un poquito más en la parte superior de la cabeza. Lo que notamos es que la varilla es una varilla de acero, no es una varilla de grafito o titanio como podríamos tener ahora. Y como decimos, la cabeza es bastante pequeña. Es mucho más difícil impactar en el punto dulce y por lo tanto la distancia que vamos a hacer en principio va a ser inferior. Estas cosas pueden pasar. Necesitamos un tee. El tee pequeño. Sí. Coge el pequeño, Perfecto. clávalo menos. Te va a ir mejor. Tengo yo uno más largo si Ahí. quieres, Álvaro. Vale. Ya está. Es que estaba un poquito alto. Está un poquito alto. Bien, Esa la hemos correcto. pegado Muy buena, muy buena. Bien, 140. El tee antes estaba un poquito alto y producto de que la cabeza es bastante pequeña, Sí. pues el palo ha pasado por debajo de la bola. Hoy en día trabajamos con unos tees un poquito más largos porque también la cabeza es de un tamaño superior.
Así es. ¿Podemos ver, Vamos a ver los José datos. María, me voy a poner las Correcto. gafas, aunque Bobby Sí. Jones no utilizaba gafas. ¿Podemos ver qué distancia hemos hecho y los datos? Muy bien, pues mira, con el hierro hemos hecho 115 de vuelo y 123 total. Correcto. ¿vale? Bien. Y con el driver, pues el primero no vale, lógicamente, 160 total, 146 de vuelo. Vale, y hemos Y- hecho una velocidad de 154 kilómetros por hora Contra- con el hierro y 189,9 con el driver. Con el driver. El ángulo de despegue con el driver 9,9. ¿Cómo lo ves? Tiene poco loft el driver este, con lo cual es lógico. Pero bueno, quizá no lo hemos empalado bien y también es por eso que ha salido ese ángulo tan bajo. Perfecto. También vemos que la bola y el palo generan mucho más backspin, 4.285 revoluciones contra los aproximadamente 2.800, 3.000 con las que trabajamos hoy en día. Es bola pequeña, es una bola que es más vieja, igual puede haber provocado todo ello. Y luego, pues, por ejemplo, con el hierro, sin embargo, hemos generado un backspin de 7.546 yardas, 7.546 revoluciones por minuto, que es bastante razonable para un hierro 8. Es verdad. Sobre todo con la bola pequeñita también, como tú bien comentas. Sí. Por lo tanto, los datos son razonables. Comparándolo con mis distancias habituales, pues yo estaría más o menos en los 150 metros con un hierro 7 y con el driver iría, evidentemente, por encima de los 225, 230 metros. Por lo tanto, podemos terminar que José María Olazábal tenía mucha razón y que es muy difícil jugar con estos palos. Sin duda. Compañeros, evidentemente ha quedado demostrado que es difícil jugar. Ya habéis visto el globito que he pegado la primera vez que he intentado pegar el driver. Álvaro, ha sido un gran approach con la madera de... Desde luego, ha sido un approach muy bueno. Bueno, No era pero fácil, ha sido muy interesante verlo, porque no era fácil hacerlo con esos palos, vestido como has vestido, y la verdad es que yo creo que ha quedado bastante bien. Y sobre sin todo gafas, hemos que ya demostrado lo que queríamos. Y sin gafas, que ya sabes que yo no veo demasiado bien. Pero eso sí, con un peinado de estilo Bobby Jones, fantástico. No, había que estar de época y en aquella época se peinaban con gomina y yo no he querido ser menos. Bueno, pues con esto vamos a dar paso a la publicidad y en unos instantes volveremos para la tertulia, donde seguiremos hablando de aquellos palos de época y de la evolución del golf. Estamos de vuelta a tiempo ya de tertulia después de este interesante experimento que seguro que nos va a dar que hablar y nos permite también centrar un poco el tema en lo que es la evolución del material, en qué punto estamos y hacia dónde va toda esta gran industria del golf, hablando concretamente de material. Están en la mesa Constantino Mediavilla, Álvaro Beamonte y con nosotros Gabriel Sota, también se incorpora a la mesa. Gabriel, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Y justo aquí a mi derecha tengo a José Ángel Rubio, que es clubmaker y fitter de Golf Getafe. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido y encantado de tenerte. Muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta que lanzo rápidamente, sobre todo quiero escuchar antes de escuchar a toda la mesa y de que empiece un poco el intercambio de opiniones, es ¿en qué punto estamos de evolución del material? ¿no? Yo tengo la sensación que en los años 90 ¿no? se produjo ese boom donde todo fue una revolución, donde se produjo la mayor diferencia con el material que las diferentes marcas nos ofrecían con respecto a lo que había en el pasado, pero no sé si compartís ahora otra sensación que me da, que es que estamos un poco más estancados ahora mismo, ¿o no? Bueno, estancados no podemos decir, porque es increíble dónde de lejos va la bola, lo que pega el palo, cómo ha evolucionado todo ello, a pesar de lo que dice Álvaro, de que 10 años solo para un golpe en la evolución de los americanos. Pero bueno, no sé si en Europa habrá datos, igual en Europa cambia, Constantino. Uno y medio. Uno y medio, sí, no lo sé, pero estancados yo diría que no. José Ángel, ¿tu opinión? Yo ahí estoy un poquito con Gabriel. Yo opinaría que no estamos estancados. Creo que todo evoluciona y creo que además hay un dato que se ha producido este año que va a dar mucho que hablar, que son los palos de misma longitud. Entonces, ya no Hablas solo de sé- Bryson DeChambeau, ¿no? Hablo de Bryson Por cierto, DeChambeau. que hay que recordar que José Ángel fue el que nos hizo el estudio con el que Ah, sí. estudiamos en On The Tee, Pues- la distribución de los palos y... Luego hablaremos de Bryson DeChambeau. Yo no sé, porque es que es verdad que ha habido, sobre todo en esos años 90, ¿no? grandes cambios, ¿no? Es decir, evidentemente, anteriormente se pasó de la madera al acero, luego llegó el titanium, que si las Big Bertha, en fin, fue una revolución auténtica. ¿Qué queda por inventar, Constantino? ¿Qué será? Pues igual es eso de los palos más largos, ¿no? Que estábamos diciendo. Alguien dijo alguna vez que si empezamos con un palo más largo nunca vamos a tener el swing de golf que nos corresponde. ¿Te suena, Gabriel? ¿Quién pudo decir eso?
Pues ahora mismo no lo sé, pero estoy deseando que me desveles a ver. Te lo voy a decir yo. Fuiste tú en la misma entrevista en la que dijiste que había que hacer los palos a medida. Sí. Que no concebías que un profesional jugara con palos a medida y que un amateur no hiciera lo propio. Sí. ¿Qué querías decir con eso? ¿Que estamos en desigualdad de condiciones? Bueno, es verdad que muchas veces lo que ocurre es que el profesional está rodeado pues, de marcas, de material, de componentes que le facilitan mucho el trabajo, y a través de prueba-error, que es la investigación más natural y más lógica del mundo, pues llegas a conclusiones que este palo es mejor y este no me funciona. Y resulta que efectivamente a través del fitting, grandes expertos tanto en fitting como en construcción y fabricación de palos, pues o sea, es decir, ya tienen sabemos, tablas ya de todo ello. Ya sabemos que Sí. un amateur con unos palos a medida ¿Sí? puede avanzar más. Sí. Y José Ángel, el fitting tendría que ser obligatorio para practicar el golf. Este obligatorio va entre comillas. Aconsejable. Es muy típico, yo no sé qué porcentaje en España, cuando vas a la primera clase, que antes estábamos hablando de la primera clase de golf, qué porcentaje de gente empezaría con palos a medida, ¿vale? Esta figura del clubmaker parece que en España ahora se está avanzando más. Hace unos años era muy difícil encontrar un clubmaker, ¿vale? Podemos tener datos del Reino Unido, de Estados Unidos, donde en cada club posiblemente haya uno o varios clubmakers o clubfitter que te hagan un palo y empiezas con un palo a medida. A mí se me presenta muchas veces el dato de que va gente y dice, bueno, si yo no sé darle la pelota, ¿por qué me voy a hacer un palo a medida? Muy sencillo. Tenemos dos condicionantes, que es el condicionante de swing y el condicionante de material. Pues si descartamos un condicionante y tenemos un palo a medida, ya tenemos menor error del que podríamos tener si tenemos un mal swing y un mal palo a medida. El clubmaker, ¿no? Que es algo que muchas veces nos hemos planteado, pero ¿y para qué, no? Porque antes hablábamos de los profes y hablábamos de intrusismo. Sí. Y estoy seguro que si sacamos ese tema en esta mesa, también seguro que vosotros tendríais mucho que decir en torno a ese tema, ¿no? Y luego hay otra pregunta que a mí me parece que es vital y yo ya me callo y no digo más en toda la noche, pero la tengo que decir. No, de verdad, porque muchas veces pensamos que es muy fácil adaptarnos a tener lo último que hay en el palo, a propósito de la pregunta inicial de Hugo, ¿no? Es decir, ese material, esa última hora, el titanio, las Viperta, vino, y ahora todos queremos tener ese driver que seguro que nos va a hacer. Sin embargo, hay mucha gente que necesita arreglar el palo. Es más, solo con arreglarlo, Gabriel, ganaría mucho y seguiría siendo su mismo palo. Sería su mismo palo que le resulta cómodo porque es el que tiene de siempre, pero encima como adaptado a él, el funcionamiento de ese palo y el rendimiento de ese palo sería mejor. Eso es importante. Hay que Claro. decir a la gente que incluso los grips se cambian, por ejemplo. Sí. Hay gente que en su caso igual lo desconoce, ¿no? Sí, Pero sí. sí, puede Sobre cambiar. todo cuando te hace herida, es decir, cuando llega el momento en el que ya Cuando notas se que está sangras desintegrando, sí. al golpear y dices, ha llegado el momento de poner un grip nuevo a ese pad, caramba, que ya va siendo hora. Dice, pues lo tengo hace 10 años y no he tenido que cambiarle, ¿no? Es curioso que muchas veces cambian el grip de pad, igual es el palo menos necesario de cambio de grip, porque al fin y al cabo el pad es pues un pequeño swing sin mucha energía y demás, mientras que con el hierro y las maderas pues se necesita mucha más potencia, más esfuerzo. Y yo quería decir que igual la evolución que está habiendo con relación al material, volviendo a tu pregunta, Hugo, igual va a ser el tema de fitting y palo a medida, de hecho, las casas es donde están Yo quiero pegando. destacar unos datos profesionales de media distancia en el circuito norteamericano. Vamos a ver hablando de esa evolución. Me gustaría ver ese cuadro donde, bueno, ahí vemos la media distancia del ganador, del jugador que pegó más largo en la temporada, vamos viendo por décadas, y jugadores que estaban por encima de las 300 yardas. En el año 80, Dan Poole ganó con 274 yardas. En el año 90, la década de los 90, Tom Parser, 279. Evidentemente nadie había superado las 300 yardas. En el año 2000 se rompe esa barrera. Solo un jugador, John Daly, pasa por encima de las 300 yardas. Y ya aquí la evolución es brutal, ¿no? En 2010, Robert Garrigus, 315 yardas, ya hay 12 jugadores por encima de las 300 yardas. Y si lo extrapolamos a 2016, pues prácticamente no se ha mejorado mucho lo que respecta a la distancia más larga, ¿no? Porque el ganador de la temporada pasada fue JB Holmes con 314 yardas. Lo que sí que vemos que hubo más jugadores que de media
hasta 27 pasaron de las 300 yardas, ¿no? Por eso te decía que quizá la sensación, a nivel profesional, no sé si es reflejo, es que sí hubo unos años donde la evolución fue salvaje, ¿no? Sí. Y ahora parece que cuesta un poquito más, ¿no? Y eso enlazaba muy bien con la pregunta, ahora si queréis lo valoráis, de vosotros que estáis más al día, ¿no? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué viene detrás de todo esto? Esto se podría enlazar, porque también ha habido el propio COI y las revistas especializadas del deporte han publicado un estudio muy interesante en el que dice que los récords como tales se van a paralizar a partir de 2025, ya no va a haber no se van a batir tantos récords del mundo, récords olímpicos, como los que se han batido en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque está llegando un momento en el que el cuerpo humano está llegando al límite de su rendimiento. Lo que hemos visto en esa estadística es claro. Hay más jugadores que han pasado de 300 yardas, pero el top no ha mejorado, porque llega un momento en el que no se va a poder mejorar. Si yo no sé qué tecnología vas a poder aplicar que te dé de repente otro salto cualitativo de 15 o 20 yardas más, como hemos visto en ese cuadro, si el cuerpo ya no puede llegar a un límite. Y estamos viendo lo que está sucediendo con los cuerpos que llegan al límite. Lo tenemos en Tiger Woods y lo tenemos en Jason Day, que probablemente son los jugadores que con más velocidad se han movido en la bajada a través del impacto, que al final el cuerpo se rompe. Entonces, estamos llegando a un límite físico, pero sin embargo están empezando a llegar otros jugadores que quizás no estaban a ese límite. Por lo tanto, para mí, la estadística de distancia se va a quedar por ahí, no va a subir mucho más. José Ángel. Muchas veces cuando nos ceñimos al tema de la distancia estamos viendo sobre todo tema de driver, ¿vale? Podríamos ver lo que se ha mejorado con los hierros. A lo mejor nos sorprendería que ahí no ha avanzado tanto. Y si ha avanzado ha sido por un poquito otros factores, que ya no es solo el propio componente, el propio material, sino que hemos empezado a tocar los grados de los palos, que ya un hierro 7 de ahora no es como un hierro 7 de hace 10 años. Y se ha querido un poquito falsear esa evolución con un dato que, en fin, no es del todo real. De hecho, yo siempre he opinado que los hierros, al igual que los wedge, tendrían que venir por grados, no por una medida de letras, sino una medida porque al final es un número, pero es una letra. O sea, un hierro 7 no significa nada, es un número de palo. Lo hemos visto en Fórmula B. Hemos tirado un palo que tenía 37 grados, no ponía otra cosa. Y además era para una distancia concreta. Decían, este palo 37 grados, 125 yardas. Sí. Sin embargo, los amateurs perdemos tanto tiempo, bueno, perdemos o ganamos, ¿no? Cuando vamos jugando una ronda de golf o cuando vamos caminando por el campo diciendo aquello, pero tú con el 7 has hecho eso. Yo con un 9 o con un 4. Es decir, al final estamos obsesionados con el número, lo que estábamos comentando, que figura el palo, ¿no? Y no es tan importante. Alguien contaba también que veía a Seve con una madera 3 pegar 15 bolas sin ti en Pedreña. Tú lo has visto. Sí. Y decías, y voy a decir más, se quedaban todas en un radio de 20 metros, ¿no? Ahí, 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. Al lado de otra, ¿no? Las 15. La pregunta también es obligada para los dos que trabajáis con esos palos. ¿Es el indio o es el palo? Porque este ejemplo de Seve habla mucho en favor del indio. Pues era un indio muy especial, ¿eh? Sí, es que se iba a buscar un indio muy Pero nosotros especial. tenemos que irnos al ejemplo extremo, ¿no? ¿Es el indio o es el palo? A mí me gusta muchas veces hablar del indio y precisamente tenemos los 58 golpes que ha dado Jim Furyk, porque esos 58 golpes, el driver también ha tenido mucho que ver, pero Jim Furyk no está dentro de esas tablas que nos enseña Hugo de pegadores y J. Holmes. No, ahí hay... y claro, ahí ya tenemos que meter el foresight de José María, tenemos que meter muchísimas cosas, seguro, como todos los jugadores que salen en la televisión tienen palos a medida, etcétera, etcétera, pero el indio está ahí, y el indio es ese jugador de golf que psicológicamente es como una roca, es duro como una roca, es un témpano de hielo, sabe solventar situaciones que cualquier otro jugador pues, se va a derrumbar y no va a ser capaz. Bueno, en Pedreña teníamos el sistema de tirar las bolas e ir luego a buscarlas, lo cual, como muchas veces llovía, lo que había que hacer era dejarlas todas muy cerca para recogerlas pronto con el paraguas y volver y secarlas y volverlas a tirar. Ahora tenemos un monitor de lanzamiento que nos dice cómo de juntas están esas bolas, con lo cual, pues bueno, estamos poco más o menos parejos, lo único, unos sin paraguas y otros con paraguas, pero el kit de la cuestión es...
el indio tiene mucho que A ver. la fuerza lo ahorca, siento, Gabriel, ¿eh? José. Pero mira, yo creo que estos datos quizás a mí por lo menos me gustan, ¿no? Y me reconcilian un poco con la tesis, ¿no? del golf, porque durante mucho tiempo, además, Álvaro, tú te acordarás, hubo un debate que todo el mundo estaba escandalizado. Bueno, ¿qué va a pasar con la evolución? Hay que proteger los campos, hay que cambiar la bola. Parece que ese debate se ha disipado un poco, ¿no? Y, bueno, muchos, y eso tú lo sabes, Gabriel, ¿no? Por lo que has vivido en tu ambiente y en tu casa, ¿no? Muchos de los grandes jugadores se quejaban de que el golf había perdido la esencia un poco del ser artista, ¿no? De las sensaciones, de todo se medía más en potencia, todo era más cuadriculado, ¿no? Todo era más... Y bueno, Sí. ojalá el golf en los años venideros vaya por esa línea, ¿no? No sé si será posible o no, no sé qué pensáis. Hay otro dato también, siempre tenemos más datos del circuito americano que del circuito europeo porque los propios americanos promueven estadísticas y datos, ¿no? Y es el número de récords del campo que se baten. Esto es un elemento muy importante que te dice cómo se está llegando a un límite. Es decir, hace ya bastante tiempo que no vemos, quizás el último récord de campo batido es el 58 Jim Furyk, ¿no? Hay récords de campo en Estados Unidos que, por ejemplo, el de Riviera Country Club, que no es un campo realmente largo, está desde 1998. Está ahí, no se ha batido en los últimos 20 años. Entonces, cuando no se bate en récord de campo, cuando no se mejora ya la estadística de distancia con el driver, estoy de acuerdo contigo de que los hierros han cambiado mucho y DeChambeau va a traer cola, ¿no? Vamos a esperar a que Cobra saque esos palos en el mes de enero o febrero, veremos qué es lo que sucede. Yo creo que por ahí puede ir más la evolución, más por los hierros, más que por el driver, que estamos llegando casi a un límite. De eso habría que tener un dato en cuenta. Era típico ir a una tienda cuando te comprabas un palo hace 10 o 12 años y decías, este palo pega 20 metros más que el palo anterior. ¿Vale? Era muy típico. Así los compraba yo. Pero, A ojo. pero porque te decían que tenía También- hacía 20 metros más, salían 30 cada- metros y salían más. cada metros 6 más meses, y me cada podía 6 costar meses. 20 euros menos, con lo cual Y 20 metros más por 20 euros Y menos. llegabas al campo y podrías hacer 20 metros más en un golpe. Sí, sí. Pero la media de los 14 seguramente... Eso me daba cuenta luego, ya en el campo. Me había ahorrado los 20 la euros, mejor manera de hacer pero los amigos en 20 el Tier metros, 1... eso no aparecía. Eso no aparecía. Decían que la mejor manera de hacer amigos en el Tier 1 era aparecer con un driver nuevo. Todo el mundo se te acercaba a ver el driver o que probar y todos lo por compraban. ejemplo, con el que habéis estado haciendo ante la prueba, no sé de cuántas pulgadas tendría ese driver. 43,4. 43,4. Sabes que el estándar que siempre hemos manejado ha sido de 44 pulgadas y media. Se empezaron a tener hace 10 años 45, se pasaron a 45 pulgadas y media, 46. Hace 2 semanas recibí un cliente, tenía hasta 47 pulgadas. 47. Claro, la que pegue seguro que pegará más que uno de 44, pero habría que ver la media de 14 veces que pegues el drive en un campo, 13, 14 veces, ¿cuál es tu media? Nos echamos muchas veces la culpa, salimos a jugar al campo y decimos, va, cuando la pegamos mal, va, es que soy muy malo. Somos muy malos, pero tenemos un palo que es a lo mejor 3 o 4 pulgadas más que lo que estábamos utilizando. Ya ha habido alguna marca que está volviendo para atrás a tener palos de longitud de 44 pulgadas y media. Yo soy el primero allí en mi cancha que lo he utilizado y no pierdo distancia porque al final lo estás comparando con radares, con Foresight, y estás viendo que moviendo la menor velocidad se impacta más veces en el centro. Y gracias a esos aparatos medimos el Smart Factor y estamos viendo que se puede hacer la misma distancia pegándolo en el centro y siendo más consistente. Smart con un Factor, tienes pala. que explicar lo que es, que mucha gente en casa no sabe lo que es. ¿Qué es Smart Factor? Bueno, pues el Smart Factor es como una relación, explicado fácil, es dónde le pegamos a la bola, o con el palo, a la bola. Normalmente siempre sale una relación entre 1,30 y 1,50, dependiendo de los palos. En velocidad. Más o menos en velocidad, si un driver se puede mover a 100 millas, un Smart Factor excelente puede ser de 1,50, la bola sale a 150 millas. ¿Vale? Entonces, podemos mover, lo que yo quiero decir esto es que teniendo un palo a lo mejor de 2 o 3 pulgadas más corto, podemos perder 4 o 5 millas, pero ganando más punto de impacto, al final tenemos la misma o más distancia con mejor media. Y esto pasó también un poco con los grados de las caras del palo, ¿no? Hubo una tendencia que parecía que había que tener 7 grados, 8 grados, y ahora, no sé si esto sigue en boga, ¿no? Parece que cuanto más abierta sea la cara, ¿no? 10 grados, 10 y medio, vuelve un poco la tendencia, ¿no? Se hace más distancia. Estos son modas que vienen, van, no sé.
Eso, vuelvo a insistir en el tema de los radares, de Foresight. Se está demostrando que la bola que vuela más hace más distancia que normalmente la que teníamos antes, una imagen de que teníamos que utilizar de driver de 8 o 9 grados para que botara y rodara. Gracias a estos radares se demuestra que por más tiempo de vuelo se hace más distancia. Mismamente creo que el último torneo que ganó Dustin Johnson, no sé si creo que utilizó 11 y medio, driver de 11 y medio. Sí, sí. Pero que hay que poner en relación ahí la velocidad de la bola con el tiempo de vuelo. Claro, si tú pegas una bola muy alta, que vuela mucho, pero no sale con velocidad, al final bombeas y te quedas un poquito más corto, ¿no? Pero en velocidades bajas de gente senior, ladies, prima siempre mucho más la altura de la bola. Mucho más importante. Tú lo sabes, además, por las estadísticas que tenemos del PGA y del Tour femenino, que en el PGA, en el driver, siguen pegando negativo, menos que en las mujeres, moviendo el palo unas 20 millas menos de velocidad, tienden a pegar el driver más positivo para tener más tiempo de vuelo. Quería sacar el tema Bryson DeChambeau, ¿no? Es un visionario, es un loco, como los especialistas. ¿Cómo valoráis lo que está haciendo en el mundo del material del golf? A ver, en otro programa ya estuvimos hablando de Bryson. Por lo visto, como estudiante y como alumno debe ser un lumbreras, un genio. Yo estoy de acuerdo con su teoría y todo lo que sea pues facilitar una misma colocación y swing. Que igual en casa la gente no nos situamos. Bryson DeChambeau pues, tiene todos los palos de la misma longitud, las mismas pulgadas, ya sea el hierro, el wedge, que el hierro 4. ¿no? Sí, tiene la misma longitud y el mismo ángulo de varilla, el mismo lie. Tiene también la misma dificultad de movimiento de palo, es decir, el momento de inercia del palo montado completo es igual para todos y cada uno de los hierros, porque el peso total del palo es igual, la distribución del peso es igual, por tanto el momento de inercia con esa misma longitud, mismo lie, pero cambia el loft nada más, hace que el palo sea idéntico, el pitching wedge, que el hierro 3, que el hierro 7. Con lo Tiene cual, la longitud de un hierro 6, si no me equivoco, ¿no? Sí, algo así. 37 pulgadas y media, hierro 6. Sí, en el caso de él sí, pero bueno, hay diferentes posibilidades de configuración dependiendo un poco el fitting, Claro. el estudio que se haga. Supongo el tamaño del jugador también, ¿no? El físico del jugador dependerá físico, mucho, ¿no? Sí, sí. Pero facilita mucho porque el saber que uno está colocado siempre igual, que está a la misma distancia, que puede hacer el mismo swing con el mismo plano, es de mucha ayuda, José Ángel, que tú eres un experto en Bryson DeChambeau. A esto habría que añadir un tema con los palos de igual longitud. En cuanto a híbrido, llevaba 3 longitudes, creo recordar. Llevaba todos los hierros iguales, llevaba híbridos y luego llevaba driver. Driver que en su época universitaria, creo recordar que era entre 42 y 43 pulgadas, para estandarizar y estar un poco más del swing que hacía con cualquier hierro. Pero esto en el mundo profesional no le ha valido. Ya ha tenido que pasar a un driver mayor de 45 pulgadas. Sí, 45 algo. Sí. 45 un cuarto me parece que está tirando ahora. Entonces, ya hay un cambio. ¿Y os han ido a ver amateurs, ¿no? Que han visto a Bryson DeChambeau, han conocido la historia y llegan a veros y que yo quiero los palos de la misma longitud? Sí. Ha venido gente y hay gente interesada precisamente porque tiene sentido común el tener palos de la misma longitud. Es decir, ¿vosotros lo recomendáis? Yo lo recomiendo. Esto va a variar un poco, antes lo hablábamos Gabriel y yo, va a variar un poco. Ahora mismo, si solo Bryson DeChambeau utiliza esos palos, va a variar un poco de lo que haga en el circuito. ¿Vale? Se hablaba mucho de los palos cuando Bryson DeChambeau Juega bien, pasó al mundo de profesional y los 2 primeros torneos quedó cuarto en Harbour Town en su debut y también hizo otro top 10. Parece que ahora ya no se habla tanto del tema porque como ahora está un poquito más luchando por pasar cortes, ya no... Pero vosotros veis seriamente que vengan jugadores aficionados a una tienda Constantino, por ejemplo, pidan los palos de esa manera. ¿Le pondréis todos los palos de la misma longitud? A mí me vais a perdonar, pero francamente, si mañana este hombre gana un Major, ¿qué pasa? ¿Que todos nos hacemos los palos de la misma medida?
No, pero al día siguiente o las siguientes semanas mucha gente vendrá a pedir los palos de la misma longitud. ¿Y clubmaker como vosotros qué decís? Hay que aplicar el sentido común. No hay que... es buenísimo lo que estás diciendo, Constantino. O sea, si gana el grande, se venden millones y millones, y si no gana el grande, no se venden. No, se venderá si funciona, y si no funciona, pues no se venderá. De verdad, espero que José Ángel esté de acuerdo conmigo. Misma colocación y mismo swing de los hierros, creo que es una cosa muy buena. Hay estudios y el mismo Tom Wilson y demás confiesa que hay problemas con los hierros más largos, porque si uno no tiene motor, si uno no tiene velocidad de swing, con un palo que es igual de largo que el pitching wedge, pero tenemos muy poco loft, pues la bola no despega. Va a salir, pues nada, un punch, un golpe muy bajito que no va a servir de casi nada. Pero a expensas de eso, luego se puede hacer la configuración de los híbridos y las maderas de forma diferente, con lo cual se puede pues bueno, hacer un ajuste. Es que, perdón Álvaro, porque fíjate, lo que estáis diciendo, que parece absolutamente razonable, chocaría con nuestra primera parte de tertulia. Es decir, si antes de salir a dar una clase, lo que estamos recomendando es que te hagas un fitting rápido de 40 minutillos y que te hagas unos palos a medida y luego ya te pones a jugar con tus palos, es decir, es algo que me va a mí. Lo que me estoy recomendando es primero que me estudien a mí mismo y a partir de ahí empiece a jugar. Si yo lo que voy ya es pidiendo una medida concreta de palo, como la primera vez que yo salí a un campo con un drive y alguien me dijo, ¿cuánto cubica? ¿Cuánto cubica? ¿Qué? ¿De qué me estáis hablando? De la cabeza. ¿Qué cabeza? ¿Cuántos centímetros cúbicos? Era incapaz de poder contestarle. Si estuviera Valentín Requena por aquí, podría hablar de la moto, ¿no? Y contar exactamente qué es lo que está pasando. Entonces yo por eso veo, perdonadme, desde el desconocimiento, como una contradicción enorme, ¿no? Es decir, si se pone de moda porque resulta que este señor gana un Major, pues valdrá para unos, pero igual para la mayoría, y perdón Álvaro, igual para la mayoría no vale. Lo que vale para cada uno es adecuar tus palos a tu juego, o tu juego a tus palos. Hay un dato fundamental, perdón Álvaro. Sí, nada. Primero tenemos que tener bien claro que hay el fitting estático, que es la toma de medidas de ese jugador sin colocación y swing. A pie de tienda cogemos a ese jugador, le preguntamos la estatura que tiene, le medimos su mano, el dedo más largo, las dos muñecas al suelo, y a partir de ahí, a través de unas tablas internacionales de clubmaking que cualquier clubmaker va a tener, vamos a recomendar a esa persona cuál es su longitud de palo y su talla de grip recomendable. Y a partir de ahí, pues tenemos que ir un poquito rápido, que estamos sin tiempo, perdóname. Continúa. Entonces, luego está el fitting dinámico, que lo que va a hacer es ese ajuste, es decir, cuando tenemos un palo, misma longitud, mismo peso, mismo momento de inercia, lo que ocurre es que tenemos que coger y saber ese lie cómo va a ser. Entonces hay un ajuste de lie que puede ayudar a eso. Estamos ya prácticamente sin tiempo, Álvaro, que te has quedado con ganas de hablar y ya despedimos. Un breve apunte, que para mí la innovación de Bryson DeChambeau, si realmente se cumple y empezamos a verlo, pues el salto de material más importante desde que pasamos de las maderas de madera a las maderas metálicas de cabeza maciza y luego pasamos a las huecas. Para mí va a ser apasionante ver lo que va a suceder. José Ángel, último apunte, rapidito, si quieres decir algo. Me gustaría contestar a Constantino sobre el tema de swing palo. Yo he tenido muchos clientes que han venido con un palo súper fatal configurado para sus medidas, hecho en camiones, ¿vale? 1 o 2 pulgadas más largo, lie que no te puedo ni contar, solo apoyando sobre el talón. Y le tienes que decir a esa persona que se quiere hacer un fitting, que si quiere hacer un paso intermedio, o quiere ir ya a lo que verdaderamente necesita, porque si va a lo que verdaderamente necesita, no va a dar y no se va a acordar de nada más que de mí cuando salga a jugar al campo. Pues queda claro. Nos hemos quedado sin tiempo, era muy interesante la charla, os emplazaremos a otro programa sin duda, porque merece la pena seguir hablando de este tema. Gracias Álvaro, gracias José Ángel, gracias Gabriel, gracias a Constantino Mediavilla. Buenas noches. Gracias a todos ustedes que están ahí al otro lado y que están con nosotros apoyándonos cada miércoles. El próximo estaremos aquí de nuevo en On The Tee. Hasta entonces.